Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. ¿Cómo está la situación de los estudiantes privados de libertad en este momento? Garantizándoles el debido proceso, garantizándoles el derecho a la defensa. De las 74 personas que están privadas de libertad en este momento, solamente 18 son estudiantes. No tengo qué porcentaje representa eso, pero sí te puedo decir que son muy pocos estudiantes los que están privados de libertad. A todos ellos se les ha garantizado el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Tener acceso a sus abogados, tener comunicación con sus familiares, tener acceso al expediente que se está instruyendo, tener la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de investigación para incorporarlas al acervo probatorio. Eso es el debido proceso y a ellos se le ha garantizado. Indudablemente que a través de las redes sociales se ha venido generando una matriz de opinión desfavorable al Estado venezolano, y no solamente a través de las redes sociales. Nosotros en este momento estamos enfrentando eso que se llama guerra de cuarta generación, es decir, que no es una guerra con fusiles, con cañones, sino que es una guerra a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, pero nosotros hemos sido un pueblo siempre que ha enfrentado con hidalguía, valientemente, todos los obstáculos que se han presentado y todos los ataques que se han dirigido al Estado venezolano. Y en este caso también lo vamos a enfrentar y vamos a salir airosos, porque el Estado venezolano está comprometido. Yo le invito a que usted se lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 286 artículos que hablan de derechos humanos. Queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Rompiendo Paradigmas, un segmento de opinión dedicado al análisis, quisiera decir minucioso, atento, de la realidad política, social y cultural de este mundo tan caprichosamente inestable como en el que vivimos. Mundo incierto, cambiante, que pareciera requerir cada vez más de espacios de reflexión, en donde nos sentemos realmente a pensar, a profundizar en la razón y en el sentido de las cosas. A mí me gustaría creer que este lugar, que este programa, tan de ustedes como mío, es o puede llegar a ser uno de esos espacios. Bien, se estarán dando cuenta de que la calidad de la grabación ha aumentado exponencialmente, y eso es porque el día de hoy nos llegó por fin el micrófono Blue Yeti. Yo la verdad me declaro un absoluto neófito, un desconocedor de las tecnologías de grabación, ¿no? Sobre todo de micrófonos no sé mucho, pero sí sé de gente que sabe de micrófonos y fueron los que me dieron la recomendación y me dijeron, mira Andrés, para podcast, cómprate este micrófono que además tiene distintas modalidades. Si vas a grabar tú solo, utiliza la modalidad cardioide, que es la que estoy utilizando ahorita. Si vas a grabar con Francisco, utiliza el bidireccional y tiene otras cosas, ¿no? Estéreo y no sé cuánto. Yo no sé si le voy a dar tanta rosca o si me voy a enfrascar tanto en conocer a profundidad y a cabalidad su empleo, pero lo cierto es que lo he venido probando y es extraordinario en comparación con lo que teníamos antes, sobre todo porque teníamos que hacer malabares verdaderamente y simplemente el montaje del micrófono anterior era un dolor de cabeza. Esto fue llegar, sacarlo, conectarlo con el cable USB en la computadora y listo. Así que es una joyita y tenemos que darle las gracias esta vez con todo el afecto y con todo el cariño a la gente que nos ha apoyado en Patreon, porque esto ha sido gracias a ellos. Después de 2 años de reunir de a poquito, ¿no? Llenando el cochinito, por fin pudimos hacer esta inversión, este gasto que es para ustedes también, no es para nosotros. Esto es para que nuestros programas tengan una mayor calidad. Lamentablemente grabamos la palabra compartida unas 2 horas antes de que llegara el micrófono, así que
no pudimos utilizarlo, pero va a ser el último capítulo este que grabamos de Alirio, segunda parte, que va a tener defectos de audio. El próximo ya vamos a estar empleando nuestro Blue Yeti, como lo estamos haciendo ahora en Rompiendo Paradigmas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la memoria, fundamentalmente de la memoria colectiva y de la importancia que tiene esto en su relación con el desarrollo progresivo de las naciones, que basan su estabilidad en eso que conocemos como el Estado de Derecho. Es decir, vamos a hablar de memoria y vamos a hablar de justicia. ¿Y qué relación tiene la memoria con la justicia? ¿Qué diferencia hay entre la historia y la memoria? ¿Y qué importancia y de qué manera se integran o se interconectan estas dos últimas al momento de construir eso que conocemos como la experiencia vital de un pueblo o la experiencia vital de una sociedad? Todas esas preguntas nos las vamos a hacer el día de hoy, partiendo por supuesto de hechos muy puntuales, de acontecimientos muy recientes, que nos van a servir como punto de partida, como piedra de toque para iniciar nuestras reflexiones. Sin embargo, antes quisiera agradecer, como siempre, a la gente que nos apoya en Patreon. Quisiera recordarles a aquellos que nos están escuchando en este momento que si llegan a sentirse complacidos por lo que acá estamos ofreciendo, por favor, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para estar atentos a los próximos videos y de tener la posibilidad de colaborar económicamente con nosotros a través de nuestro perfil en Patreon, www.patreon.com/la-palabra-compartida. Recuerden que 100 bolivaritos no enriquecen ni empobrecen a nadie, ¿no? Se los voy a dejar también en la descripción del video. No olviden dejar sus impresiones, no olviden dejar sus apreciaciones, positivas o negativas, no importa, en la caja de comentarios. Me interesa que participen de la caja de comentarios, que me den su opinión, que me peleen, o que digan que están de acuerdo, no importa. Pero quiero verlos ahí, quiero verlos participando. Bien. Ahora, fíjense que el día de ayer, 8 de noviembre del año 2020, mientras estoy grabando esto es 9 de noviembre, el diario El Nacional publicó un artículo en donde aparecen ciertos comentarios de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Allí la señora Ortega Díaz, haciendo referencia a todo ese proceso jurídico que parece que se está desarrollando, se está gestando en la Corte Penal Internacional y que tiene como protagonista la fiscal de la Corte, la señora Fatou Bensouda, afirma que el régimen venezolano está tratando de interferir en la transparencia del proceso y de influir e incidir en las decisiones de la Corte. Acá le estoy citando. Y la primera imagen que aparece ante mí cuando escucho a la señora Ortega Díaz condenar tan efusivamente al régimen venezolano es la de ella misma, sentada muy cómodamente en su escritorio de la Fiscalía General, recibiendo órdenes directas del Poder Ejecutivo allá por el año 2014 y pasándose por los bordes del paltó levita todo este asunto del debido proceso, ¿no? Que es lo que ella ahora parece defender con tanto denuedo y con tanta emocionalidad. ¿No les parece? La otra imagen que me llega es la de ella misma ante el canal CNN en el programa de Ismael Calá, diciendo que en Venezuela no existían presos políticos y que de todos los jóvenes privados de libertad ninguno, reitero, ninguno, había sufrido excesos por parte de la policía, por parte de la Guardia Nacional, por parte del CICPC, de la FAES, etc. Todo esto pasó, todo esto está documentado, porque vivimos, para pena y sufrimiento de los mentirosos de oficio, en una época en la que todo queda registrado de manera multimedia. Esto pasó. Y no pasó en cualquier circunstancia, no pasó en una época o en un día cualquiera. No, pasó al mismo tiempo, o por la misma época en la cual efectivos del SEBIN, es decir, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, recibieron a plomo limpio a una manifestación estudiantil que se dirigía precisamente a la Fiscalía General de la República. Acá todos nos acordamos de eso, porque fueron los famosos hechos de Parque Carabobo, en donde mataron a Basil da Costa. Eso fue el día 12 de febrero de 2014, y Luisa Ortega Díaz, igual que Miguel Rodríguez Torres, otro de esos objetores de conciencia o de redimidos por los medios de comunicación que tanto figuran hoy en día, arrancándose las vestiduras por la democracia y por la verdad y qué sé yo, fue una de las primeras en decir que fueron los mismos estudiantes los culpables de la muerte de Basil.
No fue hasta que el diario Últimas Noticias, que no es precisamente un diario antichavista ni antimadurista, hizo una investigación al respecto, que la tiranía aceptó que el SEBIN había sido el culpable de esos hechos. Es también la misma época en la cual en el sector La Isabelica, en Valencia, miembros de este grupo terrorista que llaman la Guardia del Pueblo, utilizó armas de fuego contra población civil. La misma época en la cual se emplearon 2.310 bombas lacrimógenas, la mayoría de ellas vencidas, contra una manifestación estudiantil que salía de la Universidad Central y que dejó a 25 personas asfixiadas. La misma época en que fueron heridas 138 personas con armas de fuego, 330 con perdigones, 72 a través de violencia física directa y otras 280 a través de medios como la electrocución, el apuñalamiento y el arrollamiento. Y Luisa Ortega Díaz decía que en Venezuela se respetaban las normas internacionales referentes al uso de la fuerza ante manifestaciones públicas. Y defendía los manejos y la hidalguía, porque así lo dijo, de las fuerzas del orden y del gobierno bolivariano ante las mentiras de los medios. Bueno, esa misma mujer el día de hoy, con la misma efusividad y con el mismo placer que le genera y que le ha generado siempre aparecer en los medios, acusa a Maduro, bien, y a esa organización tiránica y mafiosa de la que fue parte y que ayudó a construir, de no respetar los derechos humanos. Y viaja por el mundo, y se reúne con comisionados de la Corte Penal Internacional, y se arroga una suerte de altitud moral porque ella es, y los mismos medios de oposición le siguen el juego y la exaltan, ella es la fiscal general en el exilio. Este ejemplo, que sirve porque es cercano y que sirve porque es notorio y está presente por lo menos una vez por semana en los medios de comunicación venezolanos, tiene que invitarnos a reflexionar sobre lo importante que es la memoria y todavía más sobre lo peligrosa que es la desmemoria para el desarrollo de una sociedad o para la generación, para la creación de una sociedad nueva, de una sociedad sana. Cada vez que Luisa Ortega Díaz sale a denunciar y a decir todo lo que sabe, porque además seguramente maneja datos muy fiables debido a sus conexiones y el tiempo que estuvo en el poder dentro de la tiranía, ignora olímpicamente los hechos anteriores al año 2017, es decir, los hechos en los cuales ella se ve involucrada. ¿Por qué? Porque son hechos que la perjudican ante la historia, que la manchan, que la ensucian. Pero resulta y acontece que la omisión no quita la mancha ni remueve el vicio. La omisión no es como la Real Academia Española, no pule y da esplendor. Porque no se hable, no deja de existir, y mientras la sigamos hablando, o lo sigamos hablando y lo sigamos recordando, existirá. Y ese es el primer paso para que acá se genere, se produzca una auténtica justicia. Hemos visto cosas parecidas con el general Baduel, hemos visto cosas parecidas con Miguel Rodríguez Torres, los dos seres humanos absolutamente despreciables, que atentaron contra la vida de civiles de su propio pueblo de manera directa e indirecta. ¿O es que acaso no fue Miguel Rodríguez Torres quien dirigió la operación contra la familia presidencial que se encontraba en la casona cuando el golpe del 4 de febrero? ¿No fue él quien dirigió a parte de la juventud militar y los instó a agujerear las paredes de la residencia presidencial estando adentro la primera dama con sus hijas? ¿Quién era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia en el año 2014 durante las manifestaciones y los asesinatos masivos de estudiantes? ¿Quién? ¿No era él? Entonces, ¿cómo es posible que no solo desde las filas de quienes se hacen llamar oposición, sino también desde la misma sociedad venezolana se olviden estos hechos, o peor aún se recuerden, pero se dejen de lado como si no tuvieran importancia en aras del discurso de la paz y de la concordia y toda la cosa? Miren, amigos, la paz, siendo como lo es un concepto abstracto, no deja de requerir ciertas condiciones previas para realizarse plenamente, para consolidarse. Una de esas primeras condiciones o requerimientos, sobre todo cuando lo que se busca es alcanzar la paz luego de un periodo de crisis, de polarización, de violencia, de desencuentros, es la consolidación de la justicia.
porque sin justicia no puede existir una paz duradera. Esa justicia que no es retaliativa, que no es vengativa, sino que responde ante el delito de acuerdo a los parámetros que establece la ley, es la auténtica base de la concordia. No hay otra. El pacifismo impuesto políticamente, que lo que garantiza es la integración de excriminales a la legalidad política, sin que haya un resarcimiento para las víctimas o para los familiares de las víctimas de esos criminales, no tiene nada que ver con la justicia. Eso es un asunto de la política, que se salta la ley, que la interpreta a su modo y que se vale de una serie de recursos extraordinarios como lo son las amnistías o los indultos, con una doble finalidad. Por un lado, dejar al que indulta o al que genera la amnistía como una persona elevada moralmente, ¿no? Alguien que está por encima de las rencillas y por encima de los odios. Y entonces, por eso tiene una gran categoría ética y demás. Esa fue, por ejemplo, la imagen que quiso dejar el presidente Caldera en su momento durante la pacificación, en donde se incluyó a muchos exterroristas, exguerrilleros, que se sumaron a la lucha política y que después terminaron siendo cómplices, partícipes de la debacle institucional en la que estamos ahora. Piensen en José Vicente Rangel, que si bien no fue un guerrillero, sí fue un operador político de la guerrilla. Piensen en Fabricio Ojeda, piensen en Alí Rodríguez Araque, piensen en Fernando Soto Rojas, en Guillermo García Ponce. Gente que participó o que aprobó la llegada de estos asesinos al poder y gente que se benefició de la pacificación. Ahora se habla de una gran ley de amnistía. Y esa ley, me pregunto yo, ¿no? ¿Está hecha para los venezolanos o para los políticos? ¿Está hecha para garantizar la estabilidad y la paz de Venezuela o la estabilidad y la paz del sistema de partidos? ¿Hay acaso en esa ley de amnistía, de la que se viene hablando desde hace casi 2 años y que tiene como punteros a varios miembros de esos que llaman el chavismo light o el chavismo no madurista, una fórmula para devolverle a las madres venezolanas los hijos que perdieron a costa del régimen? Eso está ahí, aparece ahí contenido. Y cuando el pueblo exige, con toda razón, que a estos hombres se les juzgue y se les condene de acuerdo al grado y a la tipología de los crímenes que cometieron, entonces estás hablando de que el pueblo que es rencoroso, de que es un pueblo retaliativo. ¿Es que acaso, esta gente está consciente del daño, del sufrimiento que una tiranía narcotraficante y asesina le ha hecho a la cultura, a las instituciones, a la vida de este país? ¿Están conscientes? Los que dicen que en aras de la estabilidad y de la seguridad y de la unidad, del pragmatismo político y de la realpolitik y de todos estos conceptos que a la gente no le importan, están conscientes del daño subyacente que están construyendo en Venezuela. Están proponiendo construir una vida institucional sobre los restos de un país que tiene una herida que va desde el Cabo de la Vela hasta Santa Elena de Guairén, que es una herida palpitante, que es la de 20 años de sufrimiento, 20 años de violencia, 20 años de impunidad, y la respuesta de la política es más impunidad. La memoria, queridos amigos, puede ser una cosa muy personal, por supuesto. La memoria por lo general está atravesada por los sentimientos, y los sentimientos hacen que apreciemos las cosas de forma subjetiva. Y lo que recordamos, lo que guardamos en nuestra memoria no son los hechos en sí, sino una representación de los mismos. Pero la memoria colectiva es diferente. La memoria colectiva tiene una particularidad que la distingue, que es la de incluir la historia dentro de su seno. La memoria colectiva es la suma de todas las memorias individuales más la historia compartida. Y la historia no es subjetiva. La historia bien hecha, bien trabajada, la historia de la manera en que debe ser comprendida y analizada, que es a través de los hechos concretos y de las pruebas puntuales y de las estadísticas y de lo que está allí frente a nosotros como una realidad imperante, es lo que dota a la memoria colectiva de sentido. Lo que hace que la memoria colectiva no sea únicamente un copo de azúcar disolviéndose en un vaso de agua, sino una serie de conceptos, de ideas, de imágenes que todos podemos atesorar o a las que todos podemos acceder porque son públicas y porque de ellas hay constancia, se pueden corroborar.
Lamentablemente, para que la memoria colectiva funcione del modo en que yo se los planteo, también es necesario que la historia funcione empíricamente, es decir, que no sea una historia atada a la especulación, que no sea una historia atada a una concepción o a una ideología política en particular, una historia atada a un sentido maniqueísta o dual de la vida, sino una historia de continuidades, una historia de complejidades, en donde los grandes eventos y los grandes hombres y mujeres que la conforman sean estudiados y sean analizados en todas sus aristas, y en sus vicios y en sus virtudes, y en donde los grandes conceptos, las ideas de libertad, de justicia, de paz, de institucionalidad, tengan una explicación clara, una concepción transparente, es decir, que no se vean constantemente manipuladas por los hombres, por los partidos o por las ideologías. Porque si pasa eso, ineludiblemente se ve afectada la memoria colectiva. Y empezamos a olvidar, y empezamos a evadir, y a permitir y a repetir los mismos errores sin recordar que ya los cometimos. Sin entender por qué las cosas nos pasan como nos pasan, y llegamos incluso a sentirnos víctimas de la fatalidad. Como si no hubiera ninguna relación entre nuestra memoria, nuestra historia, nuestras decisiones o actos y las consecuencias de todo eso. Por eso yo siempre he recalcado la importancia de conocer la historia y de practicarla y entenderla con toda la seriedad y con toda la técnica que se merece y que debe tener detrás. Si eso se hace así, la memoria colectiva se salva, se vuelve responsable, está siempre allí para recordarnos nuestros errores, del mismo modo en que está allí para hacernos sentir bien y exaltar lo que somos cuando hemos sido grandes o cuando hemos sido dignos. Si usted camina, amigo o amiga que me está escuchando, por el Paseo de los Próceres, y ve esos enormes y majestuosos monumentos dedicados a Bolívar y a Sucre, a Miranda, a Piar, José Francisco Bermúdez, y se le hincha el pecho de orgullo, está siendo parte de la memoria colectiva. Nuestros monumentos, las estatuas, los museos, los obeliscos, incluso los mausoleos que erigimos, son parte de eso, porque hablan de nosotros y nos hablan a nosotros sobre nosotros. Si queremos evitar que en Venezuela se vuelvan a repetir los mismos errores, volvamos a caer en las mismas vicisitudes, también es necesario que la historia, que la memoria nos hable sobre los errores, que esté allí como una especie de signo de alerta, de señal o de advertencia de tránsito, no sé, que nos diga, epa, acuérdate de esto, por acá no es la cosa, este camino lleva a estas consecuencias. De estos polvos vienen o vendrán aquellos lodos, como dicen por ahí. Esa idea del monumento, esa idea de la estatua, del museo, que permite recordar lo equivocados que pudimos estar, es también memoria colectiva. Y es una forma muy útil y conveniente para recordar quiénes somos, en qué nos equivocamos, qué es lo que tenemos que hacer para no caer en el mismo agujero 2 veces, en el mismo atolladero. Hay un valor simbólico histórico en los juicios de Nuremberg. Hay un valor simbólico en los procesos de Burgos, con las consecuencias que hayan podido tener o no. Hay un valor simbólico en el juicio de las juntas acá en Argentina o en el decreto 157 del presidente argentino Alfonsín, en donde se consideraba penalmente responsables a los grupos guerrilleros, específicamente a montoneros, también, porque también cometieron crímenes. Y lo simbólico es importante a nivel de la memoria y a nivel histórico, porque los símbolos representan, los símbolos transforman. En el caso de sociedades dañadas profundamente en su autoestima, violentadas física, emocional y mentalmente, las victorias simbólicas son importantísimas. Importantísimas. Y si en un país como Venezuela queremos hablar de institucionalidad, queremos hablar de república, queremos hablar de Estado de Derecho, hay que empezar sentando ejemplos justos, que por justos son simbólicos. Más en países en donde la justicia está tan relativizada y parece depender más bien del gusto de los políticos de turno. Venezuela necesita ver sus verdugos en el banquillo. Venezuela necesita ver a sus verdugos pagando con penas acordes, proporcionales, no retaliativas, no vengativas, sino lógicas, por sus crímenes. Porque ninguna institución puede nacer de las cenizas de la injusticia ni de la impunidad. La experiencia vital que nazca, que devenga de todo esto, tiene que sentarse sobre un precedente. Imagínense ustedes, si no,
que acá sigamos con la antigua y mañosa costumbre de educarnos en la idea de que la manera más fácil y menos peligrosa de enriquecerse es volverse político, porque si te vuelves político eres impune, estás por encima de la ley. Ahora imaginen el poder simbólico, lo que significaría para nuestra memoria colectiva el ver cómo por primera vez la ley y la justicia se imponen ante esta desviación terrible, ante esta concepción de la cosa pública como algo a lo cual se le mete mano sin miedo y sin consecuencias. La pregunta allí sería, ¿cómo generar las condiciones para que exista una justicia independiente de los partidos, una justicia independiente de los sindicatos, de las bandas armadas, del poder ejecutivo? ¿Cómo construir poderes autónomos, dirigidos por gente honesta, dirigidas por gente proba en un país en donde múltiples generaciones no conocen otra cosa que no sea el amiguismo, la viveza, el tiramialguismo, el clientelismo, la dependencia, el parasitismo? ¿Cómo? Esas son preguntas, claro está, que yo no les puedo responder. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Pero lo que sí puedo asegurarles es que sí, ese es el camino que deseamos para Venezuela. Un camino de orden, de ley, de justicia, de equidad, de eliminación definitiva de la impunidad. Entonces la lógica de las amnistías y de los indultos extraordinarios tiene que desaparecer. La política tiene que dejar de estar por encima del derecho y el derecho tiene que hacerse respetar. Y las fuerzas del orden tienen que empezar a institucionalizarse de tal modo que respondan a valores, a virtudes, a conceptos y no al juicio o al buen entender y parecer del presidente o del tirano de turno. El daño es muy grave y muy grande, pero no lo vamos a poder corregir olvidando y pasando la página, porque eso sería lo mismo que intentar eliminar nuestros problemas personales entregándonos al alcohol o a la evasión que producen las drogas, por ejemplo. Eso es separarse de la realidad, eso es omitir la realidad y esperar que ésta no nos encuentre y no nos dé de lleno, de golpe en la cara, el día en que lo haga. La desmemoria tiene que acabarse, la memoria tiene que unirse, colaborar con la historia. Y la historia tiene que emanciparse de la política, del panfletarismo y de las interpretaciones sesgadas. Solo así vamos a poder empezar a enrumbarnos hacia una Venezuela realmente estable, verdaderamente institucional y auténticamente republicana. Nos vemos la próxima.